¿Te sorprendes reaccionando con tus hijos de la manera que siempre prometiste que no ibas a reaccionar? ¿Te gustaría llevar a cabo una crianza más consciente y respetuosa, pero en el día a día sientes que no puedes hacerlo? Hola, soy Leire Seminario, soy maestra de educación infantil, experta también en pedagogía Waldorf. Llevo más de una década acompañando infancia y familias en las escuelas. Y ahora mismo me dedico a acompañar a familias a través de mi curso online Educando con Conciencia y de mis asesorías individuales para que lleven a cabo una crianza plena, respetuosa y consciente. Bienvenida. En el vídeo de hoy te quiero hablar sobre 4 claves que para mí son fundamentales y que muchas veces se nos olvidan para tener una parentalidad positiva o tener una crianza consciente y conectada con nuestros hijos. La primera de ellas, y aunque os pueda resultar un poco sorprendente, es la respiración consciente. ¿Y por qué? Bueno, como sabéis, en mi proceso de formación en la pedagogía Waldorf hice prácticas en diferentes escuelas Waldorf del estado y en una de ellas tuve la enorme suerte de coincidir con una maestra excepcional que amaba su trabajo, que era un arte para ella estar en el aula, la relación con los niños. Siempre se me va a quedar grabado cómo reinaba un ambiente de acción, de dinamismo, pero a la vez de una calma, de un sosiego y de una conexión, cada niño trabajando en los proyectos que tenía en ese momento entre manos o interactuando entre sí, pero de manera relajada, con confianza. Bueno, aquello me marcó profundamente y en una de mis charlas que teníamos a diario, esta maestra y yo, me dijo una frase que para mí es clave, conectó mucho conmigo en ese momento y que no voy a olvidar y que es más importante de lo que nos pensamos. Y me dijo, la clave para toda maestra es la respiración. Para toda maestra y desde luego se aplica a toda persona que tenga relación con niños. ¿Y por qué la respiración? Porque así como respiramos, así estamos. Si yo estoy nerviosa, agitada, mi respiración es rápida, superficial, y al revés. Si yo estoy tranquila, mi respiración es pausada, relajada, con una cadencia lenta. Por lo tanto, si yo puedo gestionar mi respiración, puedo gestionar mi estado emocional. Si yo me noto que estoy un poco alterada y pongo atención a la respiración para decir, uy, estoy un poco descentrada, me estoy empezando a ir de mi centro, nada, no hace falta que sean muchos minutos, pueden ser 3 respiraciones. Cierro los ojos un instante, vuelvo a mí, respiro profundamente 3 veces y os puedo asegurar 3 veces, o si tienes más tiempo y puedes hacerlo un poco más, y os puedo asegurar que ese simple gesto puede cambiar totalmente el transcurso del día. En la pedagogía Waldorf, esto de la respiración tiene una connotación y un sentido mucho más profundo. El ritmo contracción y expansión de la respiración es el mismo ritmo que se intenta seguir en las escuelas de esta pedagogía a lo largo del día para proponer las diferentes actividades que se realizan. Es decir, se alternan actividades expansivas, actividades que implican acción, movimiento, dinamismo, con actividades más contractivas o introspectivas, más tranquilas, más relajadas, más de escucha, rimas, juegos tranquilos, lectura de cuentos, etc.
Y es en esa alternancia de estos ritmos que al fin y al cabo todo, si nos fijamos en la naturaleza, son ritmos, ¿no? Las estaciones, la noche, el día, los fenómenos naturales. Pues es atendiendo a estos ritmos como el niño le proporcionamos ese equilibrio que necesita entre esa expansión y esa contracción. Y ese ritmo empieza en nosotras mismas con nuestra propia respiración. Por eso digo que es algo fundamental a tener en cuenta. ¿Cómo estamos respirando? A mí también me llamó mucho la atención esto que me decía Aurea, porque esto que me decía esta maestra, porque no es común que una maestra ponga tanta importancia en un aspecto como la respiración, y porque yo, que llevaba practicando yoga ya muchos años por aquel entonces, sabía de la importancia esencial de la respiración para relacionarnos con la vida, para nuestra forma de estar y de sentir en la vida. Y lo sigo practicando, ¿no? Entonces conectó totalmente con mi forma de ver el mundo y desde luego conectamos muchísimo las dos. Bien, en segundo lugar, algo fundamental que quería señalar es el papel de las neuronas espejo. Supongo que os sonarán. Las neuronas espejo son las responsables del contagio emocional. Como seres humanos tendemos a espejar, a reflejar las emociones que vemos en los demás en nosotros mismos. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando vemos una película y las personas de la película están llorando o tienen una emoción de tristeza, nosotros sentimos esa misma emoción que esas personas que incluso están fuera de que están fuera, que están al otro lado de la pantalla. O al revés, cuando experimentan una emoción de alegría intensa, interiormente nosotros sentimos lo mismo. Y eso es posible gracias al papel de estas neuronas espejo. Bien, ¿qué sucede? Que los niños, que además son hipersensibles y que sabemos que son como un radar que miden nuestro estado emocional sin que nos demos cuenta, estas neuronas espejo las tienen también muy receptivas y, como decía antes, tal y como estemos nosotros, van a estar ellos. Pero estamos acostumbrados a poner el foco en ellos. Es que vaya día llevas, es que hoy no hay manera, es que no puedo hacer carrera contigo, es que estás de los nervios y es que me estás poniendo alterada, perdida. No. Primero, si ves a tu hijo, a tu alumno o alumna tan alterado, pregúntate, ¿cómo estoy yo? Te aseguro que la mayoría de las veces vas a ver que previamente tú no estabas centrada, previamente tú estabas con una cierta alteración interior, con un cierto nerviosismo. Es increíble cómo los niños perciben mucho más allá de lo que nos parece que perciben y de lo que nosotros mismos percibimos, ¿no? Porque al final la vida parece que nos va anestesiando y nos vamos durmiendo y no somos tan capaces de conectar con los estados emocionales de los demás como cuando éramos niños. En la escuela, por ejemplo, muchos días me sorprendía porque a veces, bueno, en concreto recuerdo un día que una niña me dijo, hoy estás cansada. Y yo decía, pero ¿cómo se ha podido dar cuenta si no se me nota nada? Si es que sí que es cierto que estoy un poco más cansada de lo normal, pero no es aquello que digas, uff, es que estoy agotada, es que con qué mala cara me he levantado. No, pero ella, así como ninguna compañera ni mi propia familia lo había notado, ellos lo notan, lo perciben. Por eso, al fin y al cabo, lo más importante es lo que haces, no lo que dices.
Y al fin y al cabo, eso es lo que estás transmitiendo todo el día a tus hijos, a tus alumnos. En tercer lugar, otro aspecto muy importante que también tiene su origen en la pedagogía Waldorf es el hecho de ser modelos dignos de ser imitados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir que los niños absorben el ambiente emocional de allí donde estén, sobre todo de la familia, ¿no? Como decía Antonio Blay, este maestro en base al cual llevo estudiando, haciendo este trabajo interior años, este psicólogo decía que desde que somos pequeños o cuando somos pequeños precisamente, absorbemos este ambiente emocional. ¿Qué quiere decir? Que las emociones y los estados internos de las personas están implícitos en el ambiente y eso se absorbe, los niños lo absorben y va quedando en su inconsciente, va aposentándose, sedimentándose y va formando su personalidad futura. Con lo cual, que las acciones que hagas, que la actitud que tengas en el día a día sea digna de ser imitada. Los niños son pura imitación y desde luego lo que vamos a transmitirles es aquello que somos. Y esto es con lo que me gustaría que te quedaras. Aquello que eres y que va mucho más allá de lo que dices, incluso de lo que haces o de lo que piensas, aquello que eres, que tu vibración interna, tu estado interior, la conexión que tengas contigo misma, eso es lo que van a captar tus hijos o tus alumnos. Es algo que se palpa en el ambiente, ¿no? Todos hemos comprobado cuando estamos con personas con una energía, pues por ejemplo, de ira, de nerviosismo, de enfado, al final acabamos con esa misma energía. Acabamos viendo el mundo de alguna manera a través de sus ojos. Y esto pasa con los niños y las niñas. Y al revés, cuando estamos con una persona con una energía serena, alegre, dinámica, empática, al final acabamos viendo el mundo también de esa manera. Y fijaros, cuando esto se produce en la propia familia, cuando son papá y mamá quienes están constantemente emanando, esa es la palabra, emanando su esencia, emanando lo que son, eso es algo que trasciende nuestro pensamiento, trasciende el pensamiento de nuestros hijos y simplemente se impregna en su esencia, se impregna en su inconsciente y va formando su personalidad. Fijaros qué maravilloso, a la vez desde luego qué responsabilidad, pero qué enorme reto y honor. Para mí siempre digo que la relación con niños es un honor poder ser testigo de cómo se van desarrollando y me siento totalmente agradecida de todo este tiempo que he pasado con ellos, ¿no? Y por último, el cuarto aspecto a destacar como clave para tener una crianza sana, una crianza positiva, no me cansaré de repetirlo, es el trabajo interior, porque todo esto que acabo de contar no tiene sentido. De hecho, no es algo que no puedes dar, no puedes modelar aquello que no has desarrollado en ti. Es imposible. Entonces, Antonio Blay decía que por mucha pedagogía que sepas, por muchos libros que hayas leído, por mucha teoría que conozcas, incluso por muchos niños con los que hayas estado, si tú no has hecho tu propio camino, tu propio recorrido interior, tu propio proceso de autodescubrimiento, de ir al ser, de ir a la esencia, de vivirte desde ahí, desde un punto profundo,
de ti mismo, si no estás en un nivel de conciencia adecuado, es imposible que aunque tengas mucha teoría y muy buena pedagogía, lo vayas a transmitir. Hay muy buenos pedagogos y pedagogas, pero que no pueden transmitir esa transformación personal, esa conexión con la esencia que ya venimos conectados desde antes de nacer, pero que nos vamos desconectando a través de la vida en esta sociedad. No podemos transmitirlo si nosotros no estamos en ese camino. En conclusión, trabaja en tu interior, trabaja cada día, no es algo que sirva con la voluntad de querer hacerlo, es un trabajo maravilloso y es un trabajo de vida, es un trabajo de que no valen cursos o personas que te digan que en 3 semanas o en poco tiempo o de manera muy sencilla o en 5 pasos vas a llegar a tu desarrollo interior, vas a llegar a saber quién eres, a conectar con esa fuente inagotable de energía, de amor y de inteligencia desde la que fluye todo. Eso no existe. Lo que existe es el trabajo de fondo sistemático en el tiempo constante y sobre todo el trabajo que parte de una demanda esencial de conexión con tu esencia. Y esa demanda pues o se tiene o no se tiene. Es una demanda interior que uno sabe que necesita escuchar. Bueno, pues con esto te dejo. Cuéntame en comentarios qué te parece, cómo lo vives tú, qué es lo que más te ayuda en el día a día con tus hijos, si te ha hecho reflexionar algunas de estas observaciones que te hago. Suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte los vídeos. Gracias por estar ahí y un abrazo.